tiempo atrás oí en una emisora cristiana un hermano que estaba anunciando que estaba escribiendo un libro, y ese libro tenía dentro de su contenido una selección de predicadores y pastores dominicanos, según él, de trascendencia en la República Dominicana. El que lo entrevistaba preguntaba, ¿y cómo eso se puede saber? Y él decía, no, que había medios para lograr estadística confiable y determinar por ejemplo, los 15 mejores y más eficaces pastores en la República Dominicana. Me hizo pensar mucho, porque hay que tener, la verdad, mucha gallardía, atrevimiento para uno embarcarse en esa obra, a menos que usted no le dé un matiz denominacional. Usted pudiera agarrar, yo quiero destacar quizá los predicadores más notables dentro de los templos bíblicos, ¿okay? Y te agarra desde mi Terry hasta el día de hoy. Pero ya cuando usted se excede a la República Dominicana, creo que hay que tener mucho coraje, mucho valor para atreverse a hacerlo. Eso es pensando localmente. MacArthur destaca el hecho de que en Estados Unidos se hacen encuestas constantemente para sacar a relucir la relevancia de pastores y predicadores. Y tienen medios como para ellos darse cuenta y publicar quiénes son esos grandes predicadores y esos pastores por medio de la cantidad de miembros que van a su iglesia, por los mensajes que tienen en las redes, etcétera, una infinidad de cosas, y ellos pueden destacar que esos pastores son extraordinarios en Estados Unidos, y como la potencia mayor del mundo, uno se imagina que en la bolita del mundo y el potecito de sangre. En Corinto ya se estaba haciendo esa encuesta, y desde que uno comenzó el capítulo 1 ve que el apóstol Pablo dice que habléis todos una misma cosa, que los de Cloé me informaron que hay entre ustedes divisiones. Es decir, hay gente que dice yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo destaca que no entiende cómo fue que llegaron a esa conclusión, porque yo cuando fui a ustedes no le prediqué el evangelio con excelencia de palabra. Yo no fui con oratoria, yo no fui con métodos puramente humanos. No, yo fui con el poder de Dios y con Cristo crucificado como el mensaje único y esencial del evangelio. Cristo y a este crucificado. Y en el capítulo 3 ya va más al grano. La carnalidad de ustedes es evidente por estas actitudes que están mostrando. Y el domingo hablábamos un poco de eso. Ya concluyendo el capítulo 3, yo quiero que nos enfoquemos cómo nosotros podemos evitar una verdad más que saca a relucir el apóstol Pablo. ¿Cómo evitar las divisiones en la iglesia local de una manera bíblica? ¿Cómo contrarrestar eso? Fíjese que en el versículo 16, después del apóstol Pablo destacar el hecho de que un día vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo, dice el versículo 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
el apóstol Pablo está destacando que la iglesia local, la iglesia en sentido general es el templo de Dios. Ustedes saben que en el capítulo 6 habla el apóstol Pablo de el cuerpo del creyente como templo del Espíritu Santo. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la iglesia como el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Y yo creo que esto es una verdad, una doctrina que ha sido muy descuidada en nuestras asambleas. El hecho de que no se tiene una conciencia de la dignidad y de la trascendencia de la iglesia. Tuve la oportunidad de hablar un poquito de eso en un congreso, lo único que he predicado. La dignidad y la trascendencia de la iglesia. Cuando no se tiene ese cuidado que la palabra de Dios destaca, se puede caer en cualquier cosa. Se puede cualquierizar, se puede inventar en la iglesia, se puede hacer la cosa a su manera y se pueden deificar los líderes, es decir, hacer dioses de los ídolos, de los líderes. Y eso es lo que el apóstol Pablo está llamando la atención. Mire, ustedes no saben que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, como están ustedes haciendo, con las divisiones, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol está tomando la idea del tabernáculo, la idea del templo de Jerusalén. Y ustedes saben todas las leyes emanadas de parte de Dios a través de Moisés para la rigurosidad, la meticulosidad, para oficiar en el templo. El sumo sacerdote, los levitas. Eso tenía que ser de una manera acorde con la revelación de Dios, la demanda de Dios. De manera que usted llega al capítulo 10 de Levítico e inmediatamente se narra la historia de Nadab y Abiú. Ellos tomaron su incensario y ellos estaban autorizados para ofrecer sacrificio en el altar. Y dice la Biblia que fuego salió de Dios y lo consumió, lo mató. Ellos eran hijos de Aarón. ¿Qué pasó? La Biblia no especifica real y efectivamente qué fue, pero ambiguamente uno entiende porque el texto dice que ellos ofrecieron fuego extraño. ¿Y en qué consistía ese fuego extraño que Jehová nunca mandó? Nosotros no tenemos ni siquiera que inventar qué fue lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron. No, hay una razón evidente y clara, precisa. Dios nunca mandó que se haga eso. Y Dios lo quemó. Pues mire, el apóstol Pablo está apelando a esa verdad. Dice, no, pero que ahora es la iglesia, ahora estamos en la gracia, es el mismo Dios que ha establecido a su pueblo aquí. Y ese pueblo, Él le ha dado el Espíritu Santo y nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Como creyentes individuales poseemos el Espíritu Santo, pero como creyentes en comunidad somos el templo de Dios. Dios habita en medio de su pueblo. Y entonces, ahí está la gran advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Verso 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros tenemos que estar conscientes de esa claridad con que la Biblia llama a la atención. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, después de darle la característica de los líderes, de los ancianos, de los obispos, de los pastores, que debe ordenar en la iglesia, que deben ser reconocidos en la iglesia, y él da el listado de requisitos esenciales para que pueda ser reconocido.
Y en el versículo 14 del capítulo 3 de ese capítulo, él dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Óyeme, Timoteo, cualquiera no puede ser. Tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Los coatitas, hijos de Leví, tenían la responsabilidad de llevar el mobiliario del tabernáculo cuando se desarmaba y el pueblo continuaba en el desierto. Esa era su única función. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Llevar el tabernáculo, llevar el mobiliario. Y el día pasado, leyendo en el libro de Números, cuando se está distribuyendo los objetos a ellos, encuentro que a los de Coá no le dieron carreta llena de cosas. Te encuentras que a los de Gersonita le dieron una carreta con tanto. Y al otro le dieron una carreta, pero a los de Coá no le dieron carreta. Y es interesante porque cuando David va a introducir el arca, él decide llevarla en una carreta. Y entonces Usa es que está, y ¿cómo es? Ayo, iban con Usa. Entonces Usa ve que la carreta y los bueyes tropiezan. La carretera era mala. Se va a caer el arca. Entonces él agarró o intentó tomar el arca con su mano para que no se caiga y se contamine la tierra, y Dios lo fulminó, lo quemó. Y David tiene que retractarse y llevar la casa, creo que donde Abinadab, Obed-Edom. Es decir, este hombre, desde que nació hasta que ya era adulto, se le instruyó cómo se cargaba el arca. Tiene que ser en el hombro, no puede ser en carreta. Además, a tu papá, a tu descendencia no se le dio carreta, para que no intente, para que no inventen. Es decir, hay que tener cuidado. Hermanos y hermanas, nosotros no somos llamados a inventar, ni a llevarnos de la ingeniosidad de un líder para conducirnos en la iglesia, porque la iglesia es el templo de Dios, y el que inventa, dice, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, eso es un sacrilegio. Eso de decir yo soy de Pablo, yo de Apolos, es un sacrilegio, es profanando la iglesia de Dios. Aquí ustedes están. Eso es como tirar lo sagrado por el suelo, que es lo que se llama sacrilegio. En segundo lugar, ellos estaban gloriándose en los líderes, y eso es como tomar a los líderes como su base de bienaventuranza, como su base de bien, como su base de seguridad. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Pedro. Entonces, ese es mi sustento. Y ustedes y yo sabemos que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Las divisiones y la exaltación del liderazgo rebaja, por así decirlo, rebaja la dignidad y la trascendencia de la iglesia en las mentes de los creyentes.
Cuando nos enfocamos en personas, entonces ya nosotros no tenemos una visión clara de lo que es la trascendencia, la dignidad, la majestad de la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Entonces, ¿qué es lo que ustedes se están gloriando? ¿En quién? Es una cosa sin sentido. Es como limitarse a ser fanático. Porque este de Pablo, este de Pedro, este de Apolos. Pero ¿qué pasa? Que Pablo es de la iglesia, Apolos es de la iglesia, Cefas es de la iglesia. Entonces, ¿son míos todos? Pero yo nada más soy fanático de Pablo. No debo ser fanático de ninguno, porque son simple y llanamente instrumentos de Dios. Y la iglesia es dueño de todo. Dios ha entregado todo a Cristo y Cristo es el dueño de la iglesia, de manera que todo es vuestro. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Vamos a verlo en Romanos, capítulo 8, el versículo 19, para que podamos apreciar. A veces nosotros tenemos muchas limitaciones con lo que es la trascendencia, la majestad de la iglesia. Capítulo 8, el versículo 19 en adelante. Dice el apóstol Pablo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjense que está hablando de la creación, de toda la creación. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es interesante porque no se está refiriendo a los hombres nada más, está hablando de toda la creación. Es como decir que un bosque que ha sido incendiado como que anhela otra cosa. Un río que está siendo contaminado anhela otra cosa. Animales que son maltratados anhela otra cosa. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Usted me va a preguntar, Elpidio, ¿cómo es eso? No, yo no sé. Yo sé que Dios va a transformar nuestro cuerpo a la semejanza del cuerpo de gloria de Cristo. Que Dios va a transformar toda su creación, y eso es cuando Él transforme a la iglesia. De manera que todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo. En el capítulo 6, el apóstol Pablo va a decir algo más. Ustedes no pueden juzgar los casos de la iglesia de este mundo. No tienen capacidad para hacer eso. Ustedes no saben que vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a llegar ahí al capítulo 6 más adelante. Pero fíjense la grandeza de la iglesia. Entonces, está limitándonos a 2 o 3 o 4 o qué sé yo, 10, 12, 20. No, todo es vuestro. Mire, esa visión estrecha de la iglesia pone límite, priva de ministerio,
y de ministro también. Y eso es una cosa tonta. Como yo tengo todavía una buena memoria, sobre todo de la cosa vieja, cuando el profesor Juan Bosch era presidente de la República. Nadie aquí se acuerda de eso, pero yo me acuerdo. Yo tenía 7 años cuando Juan Bosch ganó la presidencia. Entonces, hubo una situación que yo no puedo explicar, no sé qué pasó, pero había, parece, inflación y Juan Bosch o trajo o consiguió un arroz que se vendía más barato, mucho más barato que el arroz tradicional. Y así la gente podía adquirir ese arroz. Ahora uno puede decir eso porque ya Juan Bosch está muerto hace mucho. Y él trajo eso. ¿Qué pasa? Que en el campo, allá en Arroyo de Leche, había gente que votó en contra de Juan Bosch, votó por Viriato Fiallo, por la Unión Cívica Nacional, que era el partido contrario. Mucha de esa gente no comía el arroz Juan Bosch. No, yo no como arroz Juan Bosch. ¿Por qué? Porque ellos eran de Viriato Fiallo. Ellos eran de la Unión Cívica Nacional, yo no eran PRDistas. No como ese arroz. No. Yo nunca oí a nadie que dijera, ese arroz no sirve. Hermano, no, yo no como arroz Juan Bosch. Bueno, yo pudiera decir, ridículo, está mucho más barato. Cuando yo tuve uso de razón de la Serie del Caribe, del béisbol profesional, las Águilas perdieron el campeonato y lo perdieron del Licey. Y Licey fue, creo que fue a Venezuela, a un campeonato de Serie del Caribe. Yo no era de la gente del Licey, no. No, porque yo soy aguilucho. Pero ¿qué contra Venezuela? A mí me importa. Es con aquel, no es República Dominicana, no, a mí me importa. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he sido fanático. Pero eso es una locura, perdón, infantil. Ya no, ya mi equipo, no importa que vaya, pero yo pensaba así. Pues mire, el apóstol tuvo que decirle a los corintios, ustedes son niños, ustedes andan como hombres, porque todo es vuestro y ustedes están limitando, se están privando de las bendiciones que Dios le da. Y se están conduciendo como fanáticos, porque son fanáticos de Pablo, son fanáticos de Pedro, son fanáticos de Apolos. Rechazar un buen libro, porque el autor no es de nuestra línea teológica. John Stott, por ejemplo. No, que John Stott era anglicano. Lea los libros de John Stott para que usted vea. No, que los Welles, ellos eran arminianos. ¿Y qué? Spurgeon dijo de ellos que si faltaban 2 apóstoles, Juan y Carlos eran. Y usted y yo a lo mejor no. Pero que él no es de nuestra denominación. Y Iglesia Sana hacen una actividad edificante. No, yo no voy a esa. Porque ellos no son templo bíblico. Y no es una iglesia sana. No estoy hablando de cualquier iglesia. Porque hay iglesias que tienen apóstoles, profetas, profetizas. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Porque hay que decirlo. Ahora, si la iglesia es sana, evidentemente, no desperdicie su tiempo. Aprovéchelo. Está en YouTube, óigalo. Ese predicador es sano, sí. Pero que no es de los templos bíblicos. Ajá. Y vamos a oír nada más lo de los templos bíblicos. Yo quisiera oír siempre a Mauri Castillo, a Juan Amparo, pero hay más que edifican el pueblo de Dios. Entonces, no nos centremos nosotros con una mente limitada porque no aprovechamos nosotros la magnitud, la trascendencia de la iglesia. Así que tengamos sumo cuidado con eso. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo.
En el capítulo 4, el apóstol pasa a describir la naturaleza de los ministros. Capítulo 4 de 1 Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Uno encuentra aquí una identidad inmediatamente. ¿Cómo entonces que vamos a tener a Pablo? ¿Cómo es que vamos a tener en nuestra mente a Apolos, a Pedro y más adelante a Timoteo, a Tito? ¿Cómo es que vamos a tener, qué concepto que vamos a tener de ellos? Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por lo general, el apóstol Pablo, cuando escribe una carta, él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Fíjense que aquí, cuando está diciéndole a la iglesia en Corinto, miren, ¿cuál es el concepto? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es interesante porque el apóstol Pablo utiliza una palabra para servidores que no era tan común, no era un siervo así, no. Él usa una palabra que se empleaba para describir a un remero, uno que lleva un bote, una galera como se le llamaba. Y ese remero era de la más baja calificación social. Era el que tenía que trabajar más duro. Si habían 3 líneas, dicen algunos historiadores, en una galera, él era el de allá abajo, donde ni siquiera la brisa del mar da. Era ahí aficiándose. Dice Spurgeon, parafraseando en su época, pero nada le importaba porque él llevaba al César montado en la embarcación y nosotros llevamos al gran César, rey de reyes y señor de señores. Pues ténganos los hombres como remero de Cristo. Hoy la gente se mofa de que, ¿y usted, mi hermano, tiene algún ministerio? Yo soy pastor por la gracia de Dios, pero con la manera que lo dice, tú dices, wow, ministro de Estado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pues mira, la palabra de Dios nos dice que tengan los hombres como servidores, remeros, un puesto de sumisión, un puesto de humildad, un puesto que pasa desapercibido sin la función. Mientras está llevando a cabo la función, esa embarcación se mueve por su fuerza, por su trabajo. Pero si salió de ahí, él es un remero. Eso es un remero. Y dice más, administradores de los misterios de Dios. Un mayordomo. Uno que tenía la responsabilidad de velar por todos los bienes de su Señor. Tiene una infinidad de servidores, de esclavos, y su familia, y él tiene a cargo la finca, la casa, y él está encargado de alimentar a toda esa gente y velar por todos sus bienes. Y la primera idea de un mayordomo que siempre debe estar patente en nuestra mente es de que el mayordomo no es el dueño. Puede ser despedido, puede caer preso, porque está administrando los bienes ajenos. Eso no es suyo. Entonces, ¿qué gloria que vamos a tener? Ah, no, pero que él administra. Bueno, pero que él administra, eso no es de él. Y no tiene la potestad de cambiar nada porque eso no es de él. Entonces, nosotros los creyentes, en sentido general, tenemos que conducirnos como remeros, como administradores. Todos los ministerios que desarrollamos, eso es ajeno, eso es de Dios. Y simplemente nosotros tenemos que estar conscientes de que es de Dios, que no es de nosotros. Dice los misterios que tiene que ver con verdades que no habían sido
claramente revelada en el Antiguo Testamento y que ahora los apóstoles y profetas estaban trayendo en la fundación de la iglesia. No que eso exista hoy, que alguien está ahí recibiendo revelaciones. No, el apóstol Pablo, sí, el apóstol Pedro, todos los apóstoles tenían esa capacidad, esa gracia de parte de Dios. Como dice el apóstol Pablo, yo he alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Si usted ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, usted puede escribir un libro de la Biblia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y usted y yo sabemos que no podemos hacer eso. Entonces, eso es misterio, verdad revelada. Eso no vino por la ingeniosidad, ni nadie lo puede lograr basado en la sabiduría de los hombres, la gran razón que tienen los seres humanos, como ellos estaban tratando de enarbolar. Los que se espera de los administradores, dice el apóstol, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa es la expectativa del ministro, del que sirve. Él administra los bienes de su Señor. Se espera de que sea hallado fiel. No creativo, no innovador, no exitoso, no popular, que sea hallado fiel. Porque muchas veces nosotros estamos pensando, no, yo voy a ser creativo con esto. Tiene que tener sumo cuidado. Hasta donde Dios le da la libertad para llevar a cabo los ministerios, acójase hasta ahí. No invente. No invente. Dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, que los pastores, los ancianos deben ser irreprensibles como administradores de Dios. Irreprensibles. Y todos los creyentes somos administradores, dice el apóstol Pedro, que si alguno ministre conforme al poder de Dios. Si alguno sirve conforme, porque nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiene infinidad de formas y nosotros estamos ahí en esa línea, en esos ministerios. Y uno tiene que estar consciente, lo que dice más adelante el apóstol Pablo, que sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a quién? Lógicamente dentro de la comunidad, pero fiel al dueño. Y por eso el versículo te dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol enumera por lo menos 4 tribunales aquí, que él dice que no se confía por lo menos de 3. Él no se confía. Dice, yo no me confío de esos 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Es decir, yo lo tomo en cuenta a ustedes, a la iglesia, pero muy poco. Porque la iglesia puede fallar en tener acierto en la opinión de sus líderes, como históricamente ha fallado. Y creo que la primera persona que llenó el estadio olímpico aquí en República Dominicana, en la capital, fue un evangelista.
llenó el Estadio Olímpico, 50,000 personas. En una época que no éramos tantos y que no había tanta movilidad. Eso fue un escándalo. Pero el escándalo mayor fue cuando se supo lo que él hizo allá en Estados Unidos. ¡Wow! Se derrumbó y eso fue un escándalo internacional, el derrumbe de ese evangelista que llenó el Estadio Olímpico. Entonces tiene que tener mucho cuidado. La iglesia estaba embelesada con él, nadie como él. Sin embargo, Dios sí sabía lo que había en su corazón, en sus intenciones. Y el apóstol Pablo dice, yo no me confío de lo que opina la iglesia. No es que uno tenga en poco, como dice el apóstol Pablo, que minimiza. Es más, uno no puede llegar a ser anciano de una iglesia si no es porque la iglesia lo reconoce. Y si no presenta las evidencias que la iglesia tangiblemente pueda ver que él es así. Pero eso es poco porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Podemos equivocarnos, podemos tener un juicio que no es definitivo ni de aplauso. Y dice el apóstol, ni por tribunal humano. Es decir, el mundo tiene una idea de nosotros. Y qué bueno porque el apóstol Pablo dice que el anciano, los líderes, debemos tener buen testimonio de lo de afuera. Es decir, irreprensible, buen testimonio de lo de afuera. Pero dice Pablo, eso no es definitivo, porque el mundo también se puede equivocar. El mundo se puede equivocar. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo en un naufragio llega a la isla de Malta y ahí salen los habitantes de Malta y los recibieron plácidamente y le ayudan y hacen una fogata para calentarse, todo el mundo mojado, con frío, y hacen una fogata. Y el apóstol Pablo agarra una madera y la echa a la fogata. Pero en la madera había, como nosotros decimos, un palo, había una víbora y se le prendió de su mano. Esa víbora era venenosa. Así que los naturales, al ver esto, dicen, wow, sin duda que este hombre era muy culpable, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Mira, se salvó del mar con toda esa travesía y aquí una víbora lo muerde. Es culpable. Pero ellos se quedaron observando. Pablo se la sacudió, pone que en el fuego y ya. Y pasó tiempo y el hombre sigue vivo. Dice, Dios, pero él no es un ser humano, él es Dios. O sea, la gente es así, culpable, ese es el diablo. Después al otro día, él es Dios. En una ocasión fue al revés en Listra, Iconio. Hace Pablo un milagro, sana a un cojo. Dios es semejante a los hombres han descendido del cielo. Y al otro día, apedreado. Entonces, el mundo es así. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de dejarnos marear con las opiniones del mundo. Usted oye a algunos periodistas y cuando comienzan a decir, fulano de tal es un hombre dichado de virtud de esto, hizo tal cosa, otra. Pero, ay, ya, quítelo. Porque esa es la introducción de la detracción. Y dice el apóstol más, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Es decir, ni yo mismo confío en mi conciencia. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es decir, yo, que muchas veces hasta en los semáforos me digo cosas, wow, Elpidio, pero la verdad que tú saliste de Arroyo de Leche y tú te has dado grande. Y después, como el pajuil, miro por los pies y digo, wow, tú no sirves. Porque todos nosotros nos decimos cosas, como dice Portri, todo el tiempo estamos hablando. Si lo dijéramos públicamente somos locos, pero siempre nos estamos diciendo cosas. Y por lo general las cosas que nos decimos son muy buenas.
De los otros decimos todo lo malo, pero de nosotros mismos lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y dice Pablo, yo no me confío de mi conciencia. San Pablo, el apóstol Pablo, el que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él dice, yo no me fío de mi conciencia, me puede engañar. Porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Poco después de mi conversión, yo oía a hermanos hablando de la corona en el cielo, que hay corona en el cielo para los evangelistas que han ganado muchas almas. Hay corona y así, y a veces le ponen hasta apellido, buscándolo en la Biblia, para los que sirven. Y uno, bueno, embelesado, si tú haces muchas cosas, entonces tú vas a tener muchas cosas allá. Pues mire, todo eso se derrumba con este texto bíblico. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Después que eso se publique, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, que usted no yo, pude haber recorrido mar y tierra, predicando y predicando, sirviendo y sirviendo, y cuando yo estoy delante del Señor, la motivación del Elpidio Vargas fue salir en los periódicos y que le digan, sí, usted sí predicó bien, usted es el mejor. Cero. ¿Pero qué trabajo? No, es que con la intención, con la motivación que él tenía en su corazón, aquí no pasa. Aquí no pasa. ¿Por qué usted lo hace? Eso es lo que está diciendo San Pablo aquí. Por más cotejo que uno le encuentra, y unos autores que ha leído, ellos están de acuerdo con eso, que no, que esas motivaciones, que esas intenciones son determinantes en el tribunal de Dios. No es tanto como hicimos o que tampoco hicimos, las motivaciones. Y no hay cosa creada, dice Hebreos, que no se manifiesta ante su presencia. Toda la cosa está desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Uno oye en parábola aquel gran administrador. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De manera que los líderes, cada creyente, está llamado a vivir a la luz de esa expectativa. Yo voy a tener que darle cuenta a Dios, al Señor, ese que el apóstol Pablo predicó en Mileto. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Y nosotros le vamos a dar cuenta a Él. Y vamos a presentar delante de Él nuestras excusas para llegar al culto, para no ir al culto, para ir a la iglesia, para servir, para ayudar a alguien. Eso va a salir ahí. Manifestará, ¿cómo es? Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí a lo mejor hay algún amigo que está pensando en lo que él ha hecho.
Pues mire, la palabra de Dios es enfática. Dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es decir, todos nacimos del todo en pecado y estamos condenados al infierno. No hay obra alguna que pudiéramos presentar delante de Dios como buena y válida para ir al paraíso, para ir al cielo. No hay nada que podamos hacer. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Usted puede ser dueño de la salvación, porque Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario, satisfizo la demanda de la justicia de Dios y nos dio la libertad, el derecho de, si ponemos nuestra confianza en Él, Él perdona todas nuestras iniquidades. Padre, qué bueno pensar en tu gracia, en tu misericordia. Cuando nosotros nos evaluamos, nos consideramos ante tu tribunal, Señor, caemos postrados con nuestra indignidad. Pero qué bueno que nuestra redención, nuestra salvación es por gracia. Tu Hijo amado la hizo en la cruz del Calvario. Tú la aceptaste como suficiente. Por lo tanto, Él que resucitó, lo hizo para nuestra justificación. Ayúdanos a vivir acorde con tu demanda y bendice a nuestros amigos para aprovechar el tiempo para salvación. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.